La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados y amigos para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. En los últimos dos ejercicios fiscales, 2019 y 2020, solo en la administración central, quiere decir todo lo que sea el gobierno central sin las empresas públicas ni los municipios, se han ejecutado recursos para la contratación de servicios no personales, las famosas consultorías, por valor de 510 millones de dólares, para la compra de insumos, incluidos los medicamentos, por valor de 600 millones de dólares, y para la inversión en obras públicas, por valor de 1.750 millones de dólares. En estos tres rubros solamente en 2 años se gastaron casi 3.000 millones de dólares. ¿Cómo podemos saber si se obró con honestidad en la contratación? ¿Es creíble y confiable el proceso de compras públicas de este gobierno? ¿Cuánto es el sobrecosto de las contrataciones públicas? ¿Cuánto se puede ahorrar contratando con transparencia y patriotismo? ¿Qué se puede hacer con la plata que se ahorra? Hoy, la deuda con las proveedoras de insumos médicos es de más de 150 millones de dólares y con los contratistas de obras públicas otros 150 millones de dólares. Quiere decir que si se hubiera ahorrado un 10% en estas contrataciones globales, estas deudas no existirían. La ciudadanía está bombardeada por constantes denuncias y noticias de sobrefacturaciones, licitaciones amañadas y obras mal ejecutadas. ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante estos hechos consumados? Los medios de comunicación, a veces picantes y punzantes, ¿pueden hacer más para que los corruptos estén entre rejas? ¿La Fiscalía puede hacer más para que se sanee el espectro de las contrataciones fraudulentas? La lista continua de nuevos hechos de corrupción es una bomba de tiempo que puede llevarnos a una desobediencia civil. Los medios informativos nos hablan de un posible paro de las obras públicas por falta de fondos, falta de pago. ¿Esto es nocivo para las empresas y la gente común? ¿Se acabó ya la plata? ¿Cuántos de los más de 8.500 muertos por COVID se podrían haber salvado si hubiera habido medicamentos a tiempo? ¿Cuántos más medicamentos necesarios se podría haber comprado con el vuelto de las licitaciones? Hoy vamos a conversar con el arquitecto Gustavo Massi, director de infraestructura y responsable por la ejecución de más de 200 millones de dólares en el IPS entre 2015 y 2020. ¿Está el IPS colapsado en materia de instalaciones? ¿Por qué hay periodos de gran ejecución y otros como este de ejecución cero? ¿Cuánto más necesita invertir el IPS para dar una mediana cobertura a sus más de 800.000 cotizantes y familiares? ¿Es viable tercerizar inversiones y servicios del Estado ante este escenario fiscal complicadísimo? ¿Qué ventajas y desventajas tiene el modelo de tercerización? Como siempre, vamos primero a Nicolás Wiñaski en Argentina, un país bien famoso por su corrupción a nivel de Estado. Nico, esta noche vamos a hablar de algo que vos tenés súper bien mapeado para tu país y para la región. Vamos a hablar de cuánto le cuesta la corrupción a la gente, cuánto falta de insumos, de rutas, de servicios públicos, cuánto se llevan los muchachos y cómo de mejor podrían ser nuestros países, pero sobre todo Argentina. Si se cortara un poco la corrupción, eliminarla no sé si es posible, pero hoy estamos en Paraguay con unos temas de escándalos recurrentes
esta administración se ha caracterizado por muchísima corrupción real y percibida. La ciudadanía está como que caliente, como dicen ustedes, por la gran percepción de corrupción que hay en la administración actual de Paraguay. ¿Cómo es el tema en Argentina? Contanos un poquito porque algo investigaste. Bueno, a ver, en la Argentina es uno de los principales temas según los sondeos que obviamente le interesan y le preocupan a la sociedad y venimos de un periodo, ¿no? El de los Kirchner, donde saltaron casos de corrupción realmente muy, muy escandalosos y con la vuelta de los K al poder y de Cristina Kirchner a la vicepresidencia, una de las políticas de Estado, diría, de la actual administración es tratar de generar una cooptación del Poder Judicial, modificarlo del todo, con el objetivo de generar cierta impunidad o el freno por lo menos de las causas judiciales que tiene la actual vicepresidenta en ejercicio, Cristina Kirchner, que en este mismo momento está siendo juzgada en un juicio oral y público por corrupción, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para beneficiar a su socio en los papeles Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos de el cambio correspondiente a los años en el poder, ¿no? Lázaro Báez es como un emblema de la corrupción K porque es el socio o fue el socio de la vicepresidenta y de Néstor Kirchner en su momento. Era lo que acá en la Argentina se conoce como un monotributista en el 2013, es decir, un trabajador autónomo, no en relación de dependencia, y llegó a tener una fortuna de golpe, o sea, una semana antes de que los Kirchner llegaran al poder, él armó una constructora en Santa Cruz, que es la provincia originaria de los Kirchner, y llegó a tener una fortuna de acuerdo a la justicia de alrededor de 300 millones de dólares. Sería un caso de estudio de éxito para las universidades del mundo, porque su fortuna creció más en porcentaje que la de buena parte de los multimillonarios legales más acaudalados del planeta. Es el socio de los Kirchner en los papeles. Los Kirchner aumentaron su fortuna de un modo muy considerable, más del 1000% de la fortuna en blanco. Llegaron al poder con cierto patrimonio, 23 inmuebles, pero muy rápidamente en los mismos papeles en blanco crearon empresas, crearon hoteles que les alquilaban a este socio de Lázaro Báez a precios exorbitantes. Además, 3 hoteles llegaron a comprar solamente en una ciudad, en el Calafate, que es una ciudad chiquita de Santa Cruz, que Cristina Kirchner considera que es un lugar del mundo, o sea, 3 hoteles solamente en el Calafate y un cuarto del Chaltén, que es una localidad muy cercana con la misma modalidad. Los alquilaban a Lázaro Báez a precios completamente exorbitantes y Lázaro Báez recibía a la vez dinero estatal. Y también tenían una inmobiliaria, los Kirchner, que tenía solamente 2 socios, ¿no? Lázaro Báez, Cristóbal López, que es otro contratista del Estado, era como un círculo de plata, ¿no? El gobierno o el Estado le pagaba a Cristóbal López y a Lázaro Báez por obra pública o concesiones viales y después buena parte de esa plata volvía a las cuentas privadas de los Kirchner. Hago foco en eso, digamos, porque la actual vicepresidenta y buena parte del gobierno trabaja ahora todo el tiempo para modificar el sistema que tiene que ver con el funcionamiento de los fiscales. Hay un ataque muy fuerte contra los jueces, casi cotidiano de discurso. Se los intentó apretar para presionar, para que se jubilen antes. Buena parte de la gestión del gobierno es tratar de modificar al Poder Judicial. Y con muchos presos de la ex administración K, muy emblemáticos, ministros como Julio De Vido, Amado Boudou, que fue ministro de Economía, fue condenado por comprar una fábrica para hacer billetes, literal, y José López, otro emblema, que fue encontrado y filmado con bolsos con 9 millones de dólares, una persona que siempre trabajó también en la función pública,
y la denuncia también permanente, me parece que tiene que ver con algo regional, sobre todo con Brasil, con este concepto llamado lawfare, ¿no? Que es como una especie, dicen los condenados y procesados por corrupción de la política, una persecución que mezcla al Poder Judicial con los medios y la oposición de entonces, o el poder en realidad, el oficialismo durante la era Macri, para perseguir opositores. Lo cierto es que las pruebas en muchos casos fueron condenados, incluso el socio de la vicepresidenta, y muchos de los exfuncionarios estuvieron presos y tal vez no por azar, cuando volvió el peronismo al poder, empezaron a salir con arrestos domiciliarios o con argucias legales de ese tipo. Ahora, ¿cuál sería el monto que se podría ahorrar el Estado si deja de haber corrupción? Es incalculable. Se ve en los hechos, sobre todo con la gestión de los Kirchner. También hay procesos de corrupción contra Mauricio Macri, que es algo muy circular en la Argentina, ¿no? Casi todos los presidentes de la democracia, salvo Alfonsín, y Duhalde tuvieron problemas con la justicia cuando dejaban el poder, incluso Menem estuvo preso. Ahora Mauricio Macri también dice ser un perseguido de la justicia, igual que Cristina Kirchner, pero con Cristina Kirchner hay juicios muy avanzados y con muchas pruebas. Y la verdad que obvio, eso genera un gran hartazgo en la sociedad y hay corrupción de todo tipo. A ver, el ex secretario de Transporte de los Kirchner, Ricardo Jaime, también es un hombre que terminó siendo casi un magnate cuando había llegado sin nada a la función pública, y todo esto estalló cuando ocurrió en el 2012, lamentablemente, lo que acá se conoce como la masacre de 12, que es el choque de un tren con muchos muertos, muchísimos heridos, y ahí se destapó lo que el periodismo ya venía contando, ¿no? Que la persona que tenía que controlar el funcionamiento de los ferrocarriles, como Ricardo Jaime, en realidad era una especie de socio de los dueños de la concesión de esos trenes, y los trenes obviamente no tenían ni frenos, tenía un sistema de señalización del siglo XIX literal. Y eso se pilla porque hubo el accidente, lastimosamente. Yo creo que tenerte a vos cuando vengas a Paraguay, vamos a hablar en profundidad de todos estos temas, pero me queda una consulta, ¿verdad? Y me queda una reflexión. Comienzo por la reflexión. La reflexión es que con sus luces y sombras, Argentina me da una cierta envidia porque algunos por lo menos están presos. Vos me decís, el socio de la presidenta está preso. Bueno, está preso con arresto domiciliario y fue condenado por... Es un gran adelanto, es un gran adelanto. En Paraguay, los amigos de los muchachos del poder que llevan los vueltos, no está ni uno ni siquiera en proceso de ir preso. Esa es la reflexión. Y la pregunta del millón es, y última porque los tiempos son cortos, es ¿qué hace el ciudadano común? ¿Qué le queda al ciudadano común ante esto? Porque pareciera que si la presidenta o vicepresidenta en este momento tiene derecho a comer alguito de la guita que se maneja en el sector público, los ministros van a pensar que es así, los secretarios van a pensar así y todos los que están en la administración pública van a decir, bueno, pues si la jefa hace, ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué hace el ciudadano común en Argentina, por lo menos, ante estos hechos recurrentes? Mira, hay una especie de resignación, hay un gran descreimiento ahora también, a pesar de todas las acciones que hubo y que efectivamente hay presos sobre el Poder Judicial, hubo un giro del gobierno total respecto a generar impunidad o a dejar de investigar hechos de corrupción. Lo que se llama acá la Oficina Anticorrupción retiró todas las querellas en los juicios por corrupción, pero avala los juicios contra la oposición, ¿no? Y eso que vos decís de ese derrame, efectivamente ocurre. Acá hay casos probados de una secretaria de Estado que usó al Instituto de Discriminación al que está al mando y esto hay audios y todo, para intentar contratar una empleada, la empleada doméstica que tenía fuera de convenio, digamos, en negro, y esto es público, ella lo aceptó y sigue en su cargo. O sea, hay diferentes variables, ¿no? Hubo casos de corrupción a los que el gobierno desoyó o la gente siguió en sus cargos, salvo, digamos,
una posible corrupción en un sentido que fue lo que se conoce acá el vacunagate, ¿no? Vacunados contra el COVID solamente por ser amigos del poder. Cuando se conoció ese caso, terminó despedido el ministro de Salud de entonces, Ginés González García. Fue un impacto muy, muy fuerte para el gobierno, porque en medio del pedido de vacunas casi desesperado de buena parte de la sociedad, se fueron conociendo y se van conociendo cada vez más políticos que se vacunaron mintiendo y además en lugares, como se dice acá, vivos. Aquí tenemos demasiadas similaridades. Siento que Argentina tiene más tamaño, por eso que las cifras, acá es impensable que un secretario ande con 9 millones de dólares tirando las bolsas encima de la pared de un convento. Eso fue muy impresionante. Pero igual, tengo que decir que envidio un chiqui la justicia argentina. Nico, tenemos que ir a nuestro invitado de hoy, una persona que viene a hablarnos sobre los hechos flagrantes de corrupción en Paraguay, y te vamos a seguir esperando. Hasta la próxima y gracias como siempre. Muchas gracias. Encontramos ahora con el arquitecto Gustavo Masi. Él tuvo a su cargo las obras más emblemáticas del IPS en los últimos 40 años. Gustavo, buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Esto buenas parece esa broma. Hola, Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? O te digo tocayo, no hay problema. Vos puedes decir como quieras. Bueno, qué gusto que pudiste venir. Estaba siguiendo algunas de las cosas emblemáticas de la triste corrupción que hay en nuestro país, ¿verdad? Acabábamos de hablar con Nico Viñas, que vos estabas ya acá en estudio, escuchaste sobre Argentina, pero lo que yo te quería preguntar es en línea con lo que Menem dijo después de encontrarse con Rodríguez aquí al respecto de Yacyretá, de que Yacyretá era un monumento a la corrupción. Este mamotreto Ñembo Puente de Ñandutí que hay ahí sobre la autopista que va a Luque, yo la verdad que los luqueños deben estar puteando de entrada a Asunción y de salida a Asunción cada vez que se acuerdan lo que costó y para lo que va a servir. ¿Es ese uno de los monumentos a la corrupción en Paraguay? ¿Cómo vos ves? Porque sé que hiciste estudios al respecto. Bueno, realmente yo estoy cada vez más asombrado del nivel con que se maneja el Ministerio de Obras Públicas. A ver, pero contá un poco eso. Hablando para mí un monumento a la corrupción, categórico, el tema de la pasarela. No puede ser que esa pasarela, entendeme bien, ellos llaman a licitación. Yo saqué tengo todos unos archivos que saqué de las propias páginas de contrataciones públicas. No es que yo inventé. Estos son archivos de las páginas de contrataciones públicas de cómo fue el proceso de licitación, en donde ellos, Ministerio de Obras Públicas, cómo le cercenaron el derecho a empresas grandes a participar, como Cercie, la empresa del ingeniero Bogarín, bueno, y así otras. Una sola oferta. Él atendía el precio. Pero ¿una sola oferta hubo? Una sola oferta. La oferta en Engineering. Bueno, pero esa empresa pareciera ser la favorita porque no solamente gana, creo que gana licitaciones hasta en los sectores de aeronáutica. Sí, por todo lo que leo por la prensa, es así mismo como estás diciendo, me llama poderosamente la atención. Aparte, me tocó en suerte tener que evaluarles a ellos, siendo director de infraestructura del IPS, porque se presentaron a 3 licitaciones bajo el modelo de licitación que nosotros trajimos al IPS, en donde no le generábamos sobrecosto a las obras, en donde la responsabilidad estaban en las empresas en cuanto al diseño, y les eliminamos en las 3, porque sus diseños no podía pasar, la primera etapa no pasaba, calcula lo que te estoy diciendo. Pero este diseño, el Ñandutí, ese que para mí es la única explicación que podría haber para que salga tan cara una pasarela, ese diseño del Ñandutí, ¿quién lo hace? Te explico. El ministerio llama a licitación
sobre un diseño, y sobre este diseño vos tenías que trabajar. Vos podías variar si querías, pero la planilla que forma parte de este diseño, vos no la podías variar. Los metros, el ancho, todo. Tal cual. ¿Qué hacen estos personajes? Fabrican ese ñandutí que está ahí, que es más chico, ofertan un porcentaje menor al precio oficial. El precio oficial era 12.450 mil millones de guaraníes. Ellos presentan 12.435 mil millones monedas. Y luego, como siempre nos quejábamos en la administración anterior, las famosas órdenes de modificación, siendo que en este no tendría por qué haber, porque si vos presentabas un diseño tuyo, no tenía por qué haber adicionales. Ellos presentan un adicional por valor de casi 1.700 millones de guaraníes otra vez. Y ahí la oferta trepa a 14.000 y pico de millones, 2.200.000 dólares. Pero ¿a dónde quiero llegar? Independientemente de que te voy a comentar después sobre esto, que si uno hace un comparativo con otro llamado, que es lo que hice, del Ministerio de Obras Públicas, para la ampliación de la ruta que va desde Puente Remanso a Falcón, ahí se incluye en la ruta 5 pasos peatonales, igualito a este. En lo único que varía que no tiene el ñandutí. ¿Y sabe cuál es el precio oficial? ¿No? 733 millones. O sea, 110 mil dólares, ponele. O sea que el ministerio consintió hacer una pasarela para el mismo efecto, que es cruzar gente por arriba de una ruta concurrida, 20 veces más caro en la autopista de Luque que lo que le cuesta en la Traschaco. Sí, señor. ¿Y cuál es la explicación? Y no hay explicaciones porque fíjate, de que terminaron a mí me llama eso poderosamente la atención. Terminó la auditoría del ministerio, en donde ¿saben qué concluyen? Que la auditoría sirve para el mejoramiento de futuros llamados a licitación. Es una tomadura de pelo, o sea, para mi cultura. Y la auditoría de contratación, de la Contraloría, o sea, el ministerio es una cosa, la Contraloría es otra. O sea, ¿dónde comienza la verdad y termina la mentira? O sea, en la Secretaría de Anticorrupción yo todavía no vi que haya actuado en ningún momento, no en este caso, en ningún caso. Sí, O sea, hay pareciera cosas que a mí ser me llaman la atención. la Secretaría Anticorrupción es el florero de esta administración, sin dudas. Hasta ahora, lamento tener ¿Qué que dice decir la que sí. Contraloría? Porque sé que la Contraloría hizo algunas objeciones. Según lo que dice el periódico Estrella, A ver, ahí vamos a discutir sobre eso después también. de ABC dice, culmina obra de la pasarela ñandutí, Fiscalía inicia investigación de oficio, dice. ¿Y después? ¿Y en qué quedó la investigación de la Contraloría? Nadie sabe. Pero yo hago un cálculo rápido. Vos me estás diciendo que esa pasarela costó 2 millones de dólares. 2.200.000 según ellos. Bueno, 2.200.000. Más todavía. Quiere decir que podíamos haberle dado tratamiento de Remdesivir, antiviral, antibiótico y antiinflamatorio a 700 paraguayos por el sobrecosto de esa pasarela. Sí, señor. Pero entonces es criminal. Totalmente. Para ¿Y mí, cuál es la explicación del ministro de Obras Públicas? no hay explicación. El ministro se llamó a silencio. Yo el otro día pregunté si están esperando, porque no me acuerdo quién me hizo una entrevista. Yo dije, si yo pregunté, ¿cuándo es la condecoración al ministro de Obras Públicas? Porque no me queda otra cosa que preguntar, ya que sigue en el cargo, siendo no solamente ese tema, el tema a ser objetado en su administración. Este es uno de los temas. ¿Y qué rol tiene el cuñado del presidente de la República yendo a visitarle al ministro con el ganador de esta obra? ¿Quién no sé. El señor López Moreira. Sí, no. Yo tengo relación con él. Ningún tipo de relación, gracias a Dios. Yo cuando estuve Yo no te estoy preguntando si tenés relación. ¿Cuál sería el rol del cuñado del presidente de la República yendo a visitarle al ministro de Obras Públicas que luego le otorga una pasarela 19 veces más cara de lo que tiene que ser? Bueno, por lo que dice la prensa, él es socio de Engineering. Eso dice la prensa. Pero entonces es un hecho de corrupción demasiado importante, porque la corrupción no es solamente
pagar algo y devolverle algo al funcionario. La corrupción también es comprar algo mucho más caro de lo que se puede hacer, sobre todo cuando que hay una necesidad, no sé cómo te voy a decir, del día a día hoy de medicamentos, de meter más plata en salud. El Ministerio de Obras Públicas se concentra en hacer obras 19 veces más caras de lo que puede hacerse en otro lado, entonces me llama la atención y es hasta, lo que llama la atención es que nadie haya hecho nada. La Fiscalía no intervino, la Contraloría, bueno, tal vez haya hecho algo y no sabemos cuál es su dictamen, y el ministro sigue ahí. ¿Sabes qué es lo llamativo? Que cuando vos haces un proceso de licitación, porque me tocó en suerte hacer más de 25 y nunca tuve protesta, ni una protesta no tuve. O sea, puedo decir con la frente en alto y le puedo decir a todo el mundo, nunca tuve protestas. Eso es algo que no existe en la administración pública. Es muy raro. Muy raro. Quiere decir que mis llamados eran muy claros. ¿Y este llamado tuvo protestas? Tuvo protestas. Tuvo muchas protestas. Y te voy a contar algo. Cuando vos preparas un proceso de licitación, vos tenés que justificar el precio. Eso tenés que mandar a contrataciones públicas. Y tenés que pasar 3 presupuestos de costos, porque vos tenés que avalar el precio oficial que vos pasaste. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo contrataciones públicas o el personal de contrataciones públicas que estudió esto para poner ese precio? Porque yo te cuento que no hay forma de justificar. Te voy a hacer otro paralelismo. No sé si vos conocés esos 2 pasos a nivel de o pasarelas que están camino a limpio desde la rotonda de la Traschaco que va al puente Remanso. Sí. Ahí hay 2 que son de hormigón. Deberían ser más caros. Más grandes, ¿eh? Te voy a contar. Costaron 1.200 millones. Y este 14.000 con su adena. Inauguración del presidente Horacio Manuel Cartes Cara en el año 2018. ¿Qué pasó? En el Paraguay, ¿qué pasó? Subió de golpe los precios, es cierto, 14 veces. Pero es una locura, tocayo, esto es una locura. A mí esas son las cosas que me llaman la atención. ¿Cómo es posible que nadie investigue? Porque justifican ellos. La única conclusión a la que se puede llegar es que están todos metidos. Me llama la atención lo que vos decís también, que contrataciones públicas, que debería saber cuánto cuesta un ítem en el sector privado, porque de eso se trata. Vos no podés como... Yo siempre recuerdo a un amigo que me decía, vos en la administración pública jamás podés comprar algo un guaraní más caro que lo de comprar en el supermercado o en el sector privado. Entonces esto es un hecho flagrante de corrupción, pero a mí me llaman la atención muchas cosas de obras públicas. ¿Cuántas licitaciones donde hay más de uno, porque cuando hay uno solamente gana ese, no hay luego competencia, ya ganó el que tiene la mejor oferta? O sea que ese es un tema que suerte me tocas. Los llamados a licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, llamados internacionales, te juro que tenés que ver cómo el comité de evaluación adjudica. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque ahora encontraron un nuevo elemento, un nuevo sobrecosto que le incluyen a los llamados a licitación, que son los famosos estrategia de comunicación masiva de la obra pública. Un disparate que yo en mi vida escuché. O sea, nosotros que solventamos el Estado con nuestros impuestos, y no somos más de 600.000 los que pagamos impuestos en el Paraguay, no solamente tenemos que pagar el sobrecosto y la coima, sino que tenemos que pagarle también a los medios de comunicación para que nos cuenten a nosotros lo bien que están usando nuestra plata. Pero como yo quiero que investigue algún medio de comunicación o algún periodista, ¿sabes por qué? Porque ellos acá te ponen en el pliego de que vos tenés que calcular entre 38 y 40 salarios mínimos y incluir en tu oferta, y eso no puede variar. Eso representa, en muchos de los casos, estamos hablando de 80.000 a 90.000 millones de guaraníes, tocayo. No es poca plata. Que tendría que haber gastado vos en la obra. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Y dónde se tiene que gastar en teoría? En comunicación. Comunicación masiva. Pero espera, ¿a dónde se va? Que yo necesito, o sea, yo quiero que se investigue. ¿Cuál es la empresa que emite la factura de la estrategia de comunicación masiva? Porque a mí no me van a decir que allá en Valle del Lorito está la radio Valle del Lorito FM. Valle del Lorito FM,
que es la que hace la comunicación masiva, y así en todo el Chaco, porque esto se le dio a ciertas obras, esto se le puso a las obras del Chaco, a la ruta de la leche y a los llamados a licitación que se hizo en el este del país, que también es un lindo tema para tocar. También tiene su signo de interrogación, al igual que la ruta de la leche. ¿Por qué te dije que hay problemas en los llamados de licitación internacional? Porque ahí el comité evaluador, en la que directamente decide quién califica y quién no. Y acá hay empresas, por lo que yo tengo entendido, que no respetaron esto, que esto es sustancial. Si a mí, yo calculando 38 o 40 salarios mínimos, me da 90, por decirte, 80 mil millones de guaraníes, yo no puedo poner 79, yo no puedo poner 65. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Bajan eso. Violando el pliego. Violando el pliego. Y automáticamente ahí ya no hay igualdad de oportunidades para todos, porque yo ya no estoy compitiendo igual que vos. A mí me tienen que medir en el precio de la ruta contigo, no en el precio de la estrategia de comunicación masiva. Y hay otro ítem también que le agregan ellos, que es un invento. Pero eso es nuevo, eso lo introduce esta administración. Sí, señor, esto es nuevo. Yo lo que creo es que, bueno, cuando vos ves que hay un desmadre como hay ahora y donde no hay cierta cabeza, o la cabeza luego pareciera estar involucrada, entonces todo el mundo se pega un recreo. Pero sí creo, yo creo todavía en la justicia paraguaya. Antes hablábamos con Nicolás Huiñaki y le decía, hay muchísimas cosas que no envidio de Argentina, pero sí envidio que la justicia, por lo menos a los socios de la vicepresidenta actual y a los socios de los políticos que comieron la plata, por lo menos esos están procesados y algunos están presos. Tenemos que ir a un corte. Antes de ir a un corte les tengo que recordar a todos que tenemos que ir a conocer Ecovita. Ecovita es un emprendimiento extraordinario, un country club de nivel internacional, con todas las comodidades, con una naturaleza única, con más de 75 actividades, con una laguna hermosa para hacer deportes náuticos, con restaurante, un lugar para que la familia se vuelva a encontrar. Tenés que averiguar en la página web que está en el Zócalo o llamar al número de teléfono que aparece ahí. Vamos a un corte y seguimos con el arquitecto Gustavo Masi, quien nos está contando algunas cositas que sospechábamos, pero con peligrosa precisión. Señores fiscales, escuchen esto. Volvemos a República o Caos. Estamos con el arquitecto Gustavo Masi, quien fue director de infraestructura del IPS del 2015 al 2020. Antes de preguntarle a Gustavo, mi tocayo, sobre algunas perlitas más del Ministerio de Obras Públicas de esta administración, no les puedo dejar pasar la oportunidad para decirle que se suban a probar una Rexton Pickup. Es la mejor camioneta precio-calidad del mercado, sin duda. Es como andar en un auto, pero en una camioneta. Es como sentirte en la sala de tu casa con esa comodidad, mirando tu chacra. Vayan a probar la Rexton Pickup, marquen una entrevista o un test drive, como le dicen, a los números que aparecen abajo en el Zócalo. Gustavo, me estabas diciendo que hay unas cosas que son muy llamativas en las licitaciones, y es que el ministerio está exigiendo que dentro de lo que le tiene que entregar el contratista, que debería ser, como vos decís, un camino de altísima calidad o un puente hecho con eficiencia y con buen precio, también incluyen autos, camionetas y demás. Claro, en 3 licitaciones que ellos hicieron, le exigen a los oferentes que le tienen que poner vehículos de ciertas características. Por ejemplo, Land Cruiser. Vehículos para el ministerio. Para el ministerio. Land Cruiser o la famosa SAP de Isuzu. Pero estamos hablando de vehículos de entre 120,000 y 50,000 dólares. ¿Y le fijan la marca que tiene que ser? No, le ponen la característica, pero las unidades adecuadas son esas. Le estudié. Le tienen que poner combustible, cubierta. O sea, un estacionamiento. dicen, tiene que venir un arquitecto que mide 1,90 m,
Se deja una barbita, tiene sí. una camisa a cuadro y justamente es Gustavo Massi. No, vos sabés que a Gustavo Massi no le van a permitir y nunca al ministerio, ¿sabe por qué? No. Porque siempre dije que hay que cambiar el modelo de licitación del ministerio, que hace más de 40 años continúa ese modelo perverso de licitación, en donde no hay responsabilidad de las empresas en las obras. Pero ¿por qué no hubo escándalos en el periodo anterior? Y porque había más control, probablemente, o sea, se manejó en forma diferente, porque esto que estoy viendo hoy, es un desenfreno total, tocayo. O sea, a mí me llama poderosamente la atención y las empresas se quejan. Y ahora estuve escuchando en estos días, alegremente, que justamente Cavialpa está gritando porque le pararon los llamados a licitación. No hay más plata. No hay más plata. Pero yo pregunto, ellos tienen los contratos más grandes, que están todos repartidos. Los presidentes de gremios encuentran siempre la hueca para crecer como empresa, porque agarran contratos en componenda con la administración de turno. Cuidado con eso. Y se puede demostrar perfectamente bien. Y ¿sabe qué es lo peor de todo esto? ¿Y las empresas medianas qué trabajo tienen? Acá no se hacen más. Y subcontratan para las grandes, amigos, si no, no pueden vivir. Con mucha suerte, pues le matan. ¿Y por qué no se hacen llamados de caminos vecinales? Con mantenimiento, como antes era. Caramba, ¿por qué Pío no le da los caminos vecinales al Comando de Ingeniería? En Chile, todos los caminos vecinales los hace el Comando de O sea, Ingeniería. podemos encontrar 1000 alternativas. El tema es que evidentemente acá están mirando, esta administración mira de otra forma lo que es la gestión pública. Y mira como coto de casas, amigo. Pero habíamos hablado también cuando te invité al programa, porque yo tengo una duda sobre este famoso puente de Chacoí. Eso es espectacular. Nadie puede dudar de que yo recuerdo siempre una entrevista que tuvimos con el presidente Cartes y la presidenta Dilma Rousseff al empezar el mandato del presidente Cartes y se habló sobre el famoso segundo puente. Y el presidente Cartes le dice, presidenta, la ciudad de Seúl tiene 27 puentes. Paraguay y Brasil pues no pueden estar discutiendo el segundo puente. Tenemos que discutir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el décimo. Y cada parte tiene que pagar su parte, 50-50. Así mismo. Y eso cambia el juego también con Brasil. Pero en el puente este de Chacoí nadie discute la necesidad. A lo mejor necesitamos más puentes que unan la región oriental con el Chaco. Pero me llama la atención que hay un diseño, se está construyendo el puente y ahora recién sale el diseño definitivo. ¿Qué es lo que estuvieron construyendo entonces? No, primero yo quiero criticar una cosa. Primero la ubicación. ¿Quién fue el planificador que dijo ahí tiene que ir el puente? Tema 1. Cuidado con eso. Tema 2. ¿Y quién fue? Tiene que haber un documento. Tiene que haber. En un humedal se fueron a hacer. En un humedal, Cuidado. 2. Yo pregunto, este fue un llamado de ajuste alzado, se llama. Quiere decir, de costa a costa. Ahora leí por la prensa de que están presentando una adenda. No sé qué dice la adenda, que va a 18 millones de dólares más otra vez. Pero no sé qué dice, porque no me pueden decir en la adenda de que esa plata va a ir al puente. No, señor, no puede, porque el llamado fue muy claro y a vos se te adjudicó sobre un prediseño. Ahora, el ejecutivo tiene que hacer después, pero no me puede variar el diseño, no me puede variar nada. O sea, yo te tengo que adjudicar con ese precio y vos no me podés variar nada, me tenés que unir de costa a costa. Ahora, si eso adicional le va a ir en obras exteriores, en obras de circunvalación, etcétera, otra cosa, porque no formaba parte del llamado del puente. Pero si me vas a incluir en el puente, ahí puede haber problemas. O sea que la Secretaría Anticorrupción, que hasta ahora no pilló nada, tal vez tenga una magnífica oportunidad de investigar ciertas cosas en el MOPC y la Fiscalía también a partir de esas cosas. ¿Y contrataciones públicas qué tiene que ver aquí? ¿Por qué contrataciones públicas no dice nada al respecto de un aumento de 18 millones de dólares en el costo de un puente? Y acá todo el mundo está jugando callado. Son, como yo siempre le digo, Shakira, ciego, sordo, mudo, como su música. Pero acá nadie está hablando. O sea, la prensa está hablando, pero no, el ministerio todavía, yo creo que no se animan a firmar. O si ya firmaron, lo tienen muy escondido. ¿Por qué no van a conocer si no hay nada de malo? O sea, a mí lo que me extraña es cómo nosotros en nuestra administración dábamos todo a conocer, nada nos escondíamos. Y me pedían un papel. El que nada debe, nada teme. Hablaste de nuestra administración, y esto no es para hacer propaganda de ninguna administración, pero Gustavo estuvo a cargo de llevar adelante obras por casi 200 millones de dólares. El IPS estaba casi dormido en infraestructura. Llegaste ahí
¿A vos la Contraloría te hizo alguna observación? ¿Tuviste alguna vez un caso? ¿Te investigaron? ¿Cómo saliste de esa investigación? A todos nos investigan. Vos sabés que a mí, yo tuve 3 intervenciones. Vos sabés que yo les recibía a ellos, porque al contrario, yo siempre di, yo soy de la teoría de que cuanto más se controla tu gestión, vos salís más fácil. Cuando llegó la gente de la Contraloría, yo les mostré todos los papeles, le dije, acá entren y revisen todo, acá no hay nada que esconder. Es más, díganme si falta algún documento o en qué fallé en algún documento, porque los procesos siempre fueron muy claros. O sea, yo nunca tuve miedo y salí de todas las investigaciones que me hicieron, porque mira que me revisaron. Yo no creo que a otra administración le hayan revisado tanto. Y yo estoy feliz que haya entrado a la Contraloría, porque nunca me opuse. Es más, la gente me decía, pero vos estás loco. No, yo no estoy loco, al contrario, que vengan y revisen si yo no tengo nada que esconder. Me parece fantástico. ¿Cuánto se ejecutó en esos 5 años? ¿Cuánto se inauguró y cuánto todavía queda por inaugurar? Porque a mí me llama la atención algo de nuestro presidente Marito. Él se pasa inaugurando obras y dice que va a batir récord. Y vos sabés muy bien que una obra pública, por lo menos en vial, menos de 1000 días no puede tardar. Entonces, ¿cómo puede un presidente que todavía no estuvo 1000 días en el gobierno inaugurar obras? Está inaugurando obras que la administración anterior dejó andando, dejó con el financiamiento o dejó proyectado. Imagino que es el mismo caso que IPS. Yo le expliqué al presidente de la República en ejercicio, cuando me fui a presentar mi gestión de la administración anterior, porque fui convocado, el plan estratégico que hicimos a 5 años de IPS, en donde yo justamente le manifesté que tenía que venir, que me tenía que suplir a mí, para hacer una transición y que continúen con las obras de acuerdo a ese plan estratégico que hicimos para el IPS. Que ahí me dijo, no, yo necesito que vos continúes. Todas las obras que se están inaugurando en IPS son de la administración anterior. Llegando al IPS, ¿por qué tiene tanta crítica a Gubetich? ¿Qué es lo que hizo o no hizo Gubetich? Y Andrés Gubetich, desde que llegó, yo te voy a contar, lo único que hizo fue retroceder totalmente el IPS para atrás. Y calculá, nosotros hicimos como 27 obras con mantenimiento del Hospital Central. Yo le llevé al presidente, al expresidente de la República a inaugurar varios servicios. Más de 18 servicios inauguramos, arreglamos a cero, que no tiene nada que envidiarle a un hospital privado. Calculá lo que te estoy diciendo, a cero. Dicen que Ingavi es muy lindo, yo no la conocí. Ingavi es una mega obra que terminamos en el gobierno del presidente Cartes y todavía no se inauguró. Cuidado con eso. ¿Cómo es una obra que tiene 2 años y no se inauguró? Ya se ocupó, porque vino el COVID, una serie de historias, pero nunca se inauguró. Aparte no tiene equipamiento. Nunca tuvo equipamiento. Y por eso no por se eso inauguró. Fue la falla. Cuando llegó Andrés Huesillo le dije, ahora tenés que centrarte en el fortalecimiento de todas las obras que se hicieron para equipar. Entonces habría que abrir, en el mismo modelo que teníamos, un fideicomiso, que es lo más claro que hay. Ahí vos no podés dirigir. No le interesó. No se fortalecieron las obras que habíamos hecho. O sea, se iban inaugurando con lo que se tenía. Hicimos unas obras espectaculares que no obtuvieron reparo de Contraloría ni de ningún ente de control, y optamos por directamente no terminarlas bien. Y calcula que Paraguarí se terminó ahora. Yo le dejé 8 obras le dejé, en el 70% cuando renuncié. Ahora va a ser un año. Le dejé 8 obras. Prácticamente el 90%, en un 70% de avance. Era para que se termine antes de agosto del año pasado. Hoy, de esas 2 nomás terminaron, que se inauguraron. ¿Es un problema de plata? ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de que es más fácil hacer otras cosas? Es un problema de gestión, porque ahí se desviaron muchas cosas. Y muchos llamados que se hicieron son cuestionados, sobre todo por mí. Por ejemplo, las plantas de oxígeno que él llamó a través de la dirección de mantenimiento, siendo que son plantas nuevas. O sea, el llamado ya está viciado. Y costaron ¿Y cómo estamos necesitando oxígeno en este momento, verdad? Claro, se están haciendo, pero costaron 3 veces más de la que nosotros hicimos. Y por menor capacidad. Ese pues es el negocio, dejar que te venga la urgencia, llamar por la excepción y entonces
cuesta mucho más. No, hicieron vía normal, calculá, a espalda mía. ¿Y por qué entonces puede costar 3 veces más algo? Y eso es lo que yo quiero saber. Verano, es la primera vez que estoy diciendo. En muchos lugares ya he dicho. Y nadie se hace eco de esto. Eso es lo que me preocupa. O sea, ¿cómo está el Estado paraguayo hoy? Y yo tengo una teoría que la mayoría de las vacas sagradas de nuestro periodismo y de los medios más emblemáticos están todos anestesiados. Pero vamos a ir a un corte y seguimos con República o Caos. Hoy tenemos un tema que nos va a llevar a los próximos bloques. Todo esto que estamos hablando, ¿cómo le perjudica a Juan Pueblo? ¿Cómo le perjudica a doña Juanita que está en su casa y cuando se va le dice, ¿sabe que no hay medicamento? ¿Y por qué? Porque no hay gestión. ¿Por qué? Porque no hay plata. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a República o Caos. Estábamos viendo algunas perlitas sobre la administración del MOPC, del IPS, pero nosotros siempre decimos en este programa, ¿cómo le toca a doña Juanita, a don Pepe que está en su casa? Y yo hacía en mi intervención inicial, la que hago solo, de que hay 3.000 millones de dólares que se gastaron solamente en servicios no personales, consultorías, insumos, rubro 200 y 300, ¿verdad? Y obra pública per se, rubro 500 de inversiones. Con todo lo que estamos viendo, no es descabellado pensar que hay un entre 20 y 10% de sobrecosto / vuelto, porque es lo que estamos mirando. Entonces, eso es entre 600 y 300 millones de dólares que si no se usan mal o no se devuelven, se pueden usar en la gente. Se puede hacer más kilómetros de ruta, se puede comprar más tomógrafos, se puede hacer más hospitales. Entonces, el costo de la corrupción es lo que nos está preocupando, porque antes había plata, ahora se acabó la plata. Gustavo, independientemente de creo que vos y yo y todo Paraguay quiere que los corruptos estén entre rejas, quiere que la fiscalía actúe, aunque sea como en Argentina, con el hermano del presidente, o con el tío del presidente, o con el amigo del presidente, no importa. ¿Cómo mejoramos el proceso de compra pública? Vi que ahora hay una nueva propuesta de una nueva ley de compras públicas y demás, pero a mí me parece que hay dos elementos aquí. Se acabó la plata, vamos a ir a una crisis de caja de aquí a poco, y segundo, ¿cómo si seguimos haciendo lo mismo? Evidentemente somos unos necios, nos vamos a golpear la cabeza cada vez más fuerte contra la pared. ¿Cómo podemos hacer para contratar mejor, para contratar más rápido, para que el proceso de licitación refleje los valores del sector privado? Porque vos cuando te vas al supermercado no vas a comprar una cerveza más cara de lo que vos mirás, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para que las instituciones le protejan al ciudadano? Bueno, para empezar hay que cambiar el modelo de licitación y tener que buscar la igualdad de oportunidades para todos. Tiene que haber un pliego estándar, cosa que no existe, por un lado. Y por otro, tenemos que ir a lo que yo llamo, y siempre dije, que fue lo que... Yo jamás salí del Paraguay, Gustavo. O sea, a mí yo no tuve la oportunidad de irme al extranjero a especializarme. Mi sentido común y los años que tengo trabajando como constructor y fueron los que me enseñaron a poder hacer una gestión como la que hicimos. Todo un equipo. Pero, ¿por qué no sé? Los llamados a licitación de obras públicas no son con mantenimiento. A mí me llama poderosamente la atención. Entonces, ¿cómo son los niveles que se entregan de las rutas? Hay que cambiar el modelo de licitación. Eso hay que cambiar radicalmente. Pero eso es una propuesta que me parece muy válida, que ya la escuché antes, que todavía no se implementó, pero todavía no estamos llegando a cómo evitamos que haya un poder discrecional y diga, no, el número 1 no es el que ganó, el número 5 es el que ganó porque ese es el que estaba previsto que gane. ¿Cómo se controla eso? Bueno, hermano, o sea, vos, encargado de la cartera, no puede ser que es lo que pasa hoy, que te gana el 17, te gana el 13, te gana el 12, te gana el que mejor. O sea, ¿para qué haces una clasificación? A ver, hay un caso como el de la famosa pasarela de oro, sí, donde no hay luego competencia porque le eliminaron a todos ya antes que entre a jugar la carrera. Y después está donde hay carrera. Yo lo que escuché es que gana, como decía, el 17, la oferta número 13. Y entonces, ¿qué hace? ¿Por qué la oferta número 1, 2 y 3 no protestan? ¿Qué es lo que pasa? Claro que protestan. No le dan bola. No le dan pelota. O sea, tiene que funcionar el Estado de Derecho, tiene que funcionar contrataciones públicas, tiene que haber denuncias
¿verdad? En concreto, no podemos continuar así. O sea, ¿cómo se adjudican hoy las licitaciones internacionales? En el mismo concepto que vos estabas hablando, no cumplen, muchas de ellas no cumplen con el pliego de bases y condiciones y se la adjudica. Hay que investigar, o sea, tenemos que aprender a ser serios. Pero por lo que vos estás Espera, diciendo... te interrumpo ahí. ¿Y sabes qué? El nivel de la obra, hermano. Por eso es que yo le quiero dar la responsabilidad a las empresas. Te puedo asegurar que van a cambiar el nivel de las obras, porque yo anduve por muchas partes del mundo. Es básico, como... si te vas a hacer cargo del mantenimiento, no vas a hacer una obra que se te va a pudrir rápido porque vas a tener que venir vos con tu plata a mantener. Exactamente. Pero entonces el próximo fiscal general del Estado y la próxima Secretaría Anticorrupción tienen la magnífica, porque yo ya no creo que estos van a hacer, tienen la magnífica oportunidad de devolverle a la ciudadanía algo de la plata que le comieron, que es metiéndole presos a los que le robaron a la gente, porque realmente yo siempre digo, si vos haces, bueno, una ruta un poquito más ancha, un poquito, sí hay corrupción, pero si como consecuencia de eso no hay plata para comprar medicamentos, o no hay plata para internar a la gente, y la gente tiene que ir al hospital y no hay forma de que se le haga, aunque sea un tratamiento ambulatorio, entonces quiere decir que ese es un crimen, ya te diría, de lesa humanidad. Acá tenemos un problema grave de que por primera vez después de mucho tiempo estamos viendo que la corrupción le está afectando al ciudadano. Porque cuando te dicen vamos a endeudarnos o vamos a subir impuestos o vamos a bajar la calidad de las obras, nadie está pensando en vamos a parar de robar, párenla de robar, roben un poquito menos y los que robaron que se vayan presos. Yo creo que eso es lo que está necesitando la ciudadanía. El liderazgo político está tan desgastado porque nadie le está ofreciendo esa vía. Y después, ¿cómo llega este gobierno? ¿Y qué pasó con el Sistema Único de Salud que tenía que empezar a implementarse? En IPS se suspendieron, hay que preguntarle al doctor Andrés Gubetich, ¿por qué suspendió la licitación del infeccioso? Por primera vez en la historia, el IPS iba a tener un servicio como tiene que ser del infeccioso. Íbamos a tener el centro del adulto mayor ahí en Mungermini. ¿Qué hay detrás de eso? Yo conozco muchas cosas. ¿Y qué hay? A ver, decime. Tenés que, ya que contar todo ya. Poder político, no les gustaba quién iba a ganar. Yo entregué las licitaciones, escuchame O sea bien, que una licitación que está lista para lanzarse, no, vos decís, adjudicada. Adjudicada, iba a Adjudicada. ganar a alguien que no te guste, si no vamos a eliminar la licitación. adjudicada. Yo mandé la evaluación al Consejo para que se le adjudique. Pero es una denuncia muy grave. Terrible, ¿eh? Y sobre todo dos O servicios. sea que el ciudadano adulto mayor, que hoy tenía que tener un centro de primer mundo No sabes lo que en era. Mongermini, no tiene porque el capricho, alguien dijo, no, este no va a ganar. Tiene, pero ya no da abasto, está explotando eso. Sí, bueno, pero yo imagino que lo que Sí. vos ibas a licitar No. era una cosa más Solucionaba grande. el problema del adulto mayor. Calcula lo que te estoy diciendo. Y lo mismo el infeccioso, que se trabajó 3 años en el programa con médicos que trabajan en ese servicio y que se necesita, porque ese es un tema muy delicado. Hoy, con el tema del COVID, mataron. O sea, criminales. Y después, otras cosas que hay que investigar. ¿Cómo es posible que él saque alegremente el aumento a los jubilados por gente que nunca aportó y va directamente a la caja jubilatoria y cuando se reajuste el sueldo, te impacta? Eso es lo que hizo Argentina y quebró su caja fiscal. Ah, bueno, El gobierno de Kirchner asimiló 4 millones de pseudo jubilados a un sistema en que no habían aportado nunca, les dio una jubilación y a partir de ese momento tienen derechos adquiridos y entonces ¿Y por qué los jubilados no protestan? y porque les conviene, porque ellos ahora se ven beneficiados. Yo no digo que a lo mejor ellos no tendrían que tener un reajuste, pero para eso hay una dirección de actuarial que es la que te marca el rumbo de tu institución a ver si podés o no podés. Y si no podés, no podés, hermano. Vos que estuviste ahí adentro de IPS un tiempito prudencial, el IPS por lo que yo siento en los fondos de salud está quebrado, no tiene suficiente plata ya para darle asistencia médica a sus cotizantes y asegurados. Así mismo. En infraestructura todavía tiene alguito para hacer o eso Sí. entra dentro, o sea que lo que es jubilación e infraestructura todavía no estamos tan con el agua aquí, estamos aquí nomás. Hay que ver cómo manejaron después de hace un año, pero nosotros teníamos todo previsto, teníamos todo bien blindado
para terminar todas las obras que habíamos iniciado. Tienen que terminar, no terminan San Juan Bautista, hermano. Villarrica, que es cabecera departamental, Caazapá, que armaron un lío desde el gobernador. Este es un tema que tenemos que tocar, un programa para hablar de ese tema, que es lamentable. No terminan. ¿Qué está pasando? Y yo creo que es la tónica de esta administración, por eso hay tanto descontento. Muchísima corrupción y pésima gestión. Vamos al último corte y seguimos con República o Caos. Volvemos, último bloque, República o Caos. Se fue rápido el programa. Gustavo Massi nos dejó con los pelos de punta. Nos quedan algunas conclusiones. La corrupción no solamente es un delito, le priva al ciudadano común de derechos fundamentales como una mejor salud, una mejor educación. Si asumimos que una pasarela que se puede hacer por 700 o hasta 1.000 millones de guaraníes se termina haciendo por 14.000, porque tiene un diseño y un firulete, ahí estamos hablando de 13.000 millones de dólares mal gastados. La corrupción no es solamente ponerle un precio alto y devolverle al funcionario público por haberle direccionado. La corrupción es permitir que eso se instale como una cultura administrativa. Hemos retrocedido muchísimo en los casi 3 años de esta administración. Yo creo que se impone que las figuras nuevas que quieren actuar en política nos demuestren de dónde vienen y nos digan cómo lo van a hacer. La plata se está acabando. El arquitecto Massi nos habla de nuevas ideas. En su momento yo expuse aquí que el Ministerio de Obras Públicas debería desaparecer como institución que financia la obra, o el Ministerio de Hacienda, y dejar que el sector privado haga. ¿Por qué la ruta 2 y 7 avanza más rápido que el resto de la ruta? Porque la plata la pone el sector privado. ¿Por qué la ruta desde kilómetro 30 hasta Caguazú se hizo en tiempo récord? Porque el sector privado pone la plata, tiene que adelantar y tiene que empezar a cobrar peaje. Entonces, tenemos que buscarle un marco para que el sector privado pueda actuar, pero dentro de la transparencia. Gustavo, te agradezco, incendiaste la televisión paraguaya, yo creo que ya lo dijiste en algún otro foro, pero acá va a tener más repercusión. ¿Hay algo que te hayas olvidado, algo que le quieras, algún mensaje para nuestros compatriotas? Y bueno, Dale algo de esperanza, porque le tiramos una pálida esta noche. No, yo anhelo realmente que se aclaren todas las cosas. Anhelo un cambio en el Paraguay, sinceramente. Quiero agradecerle públicamente al expresidente de la República porque me dio la oportunidad de entrar al sector público y demostrar que se puede trabajar. O sea, que el que tiene ganas entra y hace y sale por la puerta grande sin haber tenido ningún problema. Y se pueden hacer las cosas cuando uno quiera hacer. Y tiene que enseñarle inclusive a sus compañeros de trabajo, como yo siempre les llamé a ellos. Yo nunca permití que me digan director. Yo era su compañero de trabajo. Eso te puede decir todo el mundo. Que se entre en la administración pública y se hagan las cosas diferentes. Y que la gente trabaje como tenga que trabajar. Y hay que reconocerle también al funcionario público, porque hay muchos funcionarios que son muy buenos. Y PS tiene muy buenos funcionarios, así como tienen gente mala. Y bueno, un poco agradecer y esperar que realmente el Paraguay empiece a cambiar. O sea, es mi anhelo algún día, por lo menos antes de irme al otro mundo, ¿verdad? Fue una noche maravillosa desde el punto de vista de la información, de la calidad de la información, y una noche de muy malas noticias porque como que el que está en su casa va a decir, Dios mío, ¿cómo salimos de esta? Vamos a salir. Paraguay se merece mejores gobernantes, se merece mejor gobierno. Yo les vuelvo a agradecer a C9N, nuestra casa televisiva, a nuestros auspiciantes, sin ellos no podemos hacer nada, a nuestro magnífico equipo de producción, son unos capos acá los que están detrás de las cámaras. Que Dios nos bendiga a todos, buenas noches.